Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, Dios los bendiga, les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este programa Voz del Desierto y aprovecho para hacerles la invitación para que se suscriban a este canal, para que activen la campanita y puedan recibir las notificaciones de cada uno de los temas que con mucho cariño realizaremos para ti. También te invito para que me sigas en Facebook. Aparezco como Pastor Arnulfo de los Santos. Allí también vamos a estar subiendo estos materiales para que tú seas bendecido. Hoy vamos a estudiar el papel que jugó Cristo Jesús en el conflicto entre el bien y el mal para que tú y yo pudiésemos obtener salvación. Así que no te vayas y quédate en este programa. El título del tema para hoy es Cristo nuestro sustituto. ¿Y qué es un sustituto? Es alguien que toma el lugar de otro. Y Cristo tomó nuestro lugar. Para iniciar, quiero ponerles el versículo clave que se encuentra en Génesis 3:15, que dice de la siguiente manera: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Queridos y apreciados hermanos que están viendo esta exposición, pues lo que yo estoy mostrándoles ahorita en pantalla es la primera profecía mesiánica. Es la primera profecía que nos dice que viene o que iba a venir, un Mesías para procurar la salvación de toda la humanidad. Ahora dice allí, la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente, que yo creo que es una herida más grave que la que iba a ser la simiente de la serpiente que es en el talón. Por lo tanto, Cristo Jesús vino a vencer el mal en la cruz del Calvario. O sea, vino a ponerle el pie en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente son sus seguidores. La simiente de la mujer son los hijos de Dios. Y de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías, Cristo Jesús, que iba a venir a vencer al mal para siempre. Qué maravillosa promesa que vemos en este versículo en Génesis 3:15. Nosotros tenemos que aferrarnos a esta promesa. Ya Cristo ya vino. A lo que a nosotros en este tiempo nos resta es creer que la muerte de Cristo Jesús, que su sangre es suficiente para que podamos obtener la salvación. Ahora vamos a estudiar algunos versículos que son claves para entender cómo es que ese conflicto que se originó allá en el cielo llegó aquí a la tierra. Miren lo que dice este texto. Al llevar el pecado a la tierra, Satanás planeaba expandir su rebelión. Sus engaños, su comercio de ideas sucias avanzó. Y él continuaba acusando a Dios y a sus hijos, especialmente a los seres humanos pecadores. Quiero que recordemos un poquito lo que sucedió allá en el cielo. Primero, Satanás quiso ser igual a Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles, porque eso es lo que sabe hacer Satanás, engañar. Pero su rebelión y sus engaños no solo fue allá en el cielo, sino que lo trasladó aquí a esta tierra. La misión de Satanás era gobernar en este mundo. Era que los seres humanos creados por Dios cayeran en pecado para que Él tuviera la potestad. Así que esa rebelión que inició en el cielo
también fue trasladada aquí en esta tierra. Y ahorita vamos a estudiar cómo es que se dio el inicio del pecado, cómo es que este mundo cayó en esa posición tan deplorable y que era necesario que el Hijo de Dios viniera para salvarnos, para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna que Satanás trajo a este mundo. Hay un versículo clave que vamos a estudiar, se encuentra en Job 2:1. Miren lo que dice allí, queridos hermanos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Por qué coloqué este versículo? Porque es evidente que después de la caída de nuestros primeros padres, ellos cedieron el gobierno a Satanás. Hemos de entender que Dios le dio la potestad a Adán y a Eva para que gobernasen sobre toda la creación aquí en este mundo. Pero al desobedecer la orden de Dios, ellos deciden entregar este mundo al príncipe de las tinieblas, que es Lucifer, que es Satanás. Es por eso que ya en este versículo, en Job 2:1, Satanás se presenta ante Dios como representante de este mundo. Porque miren lo que dice el versículo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Muchos comentaristas están de acuerdo que los hijos de Dios son representantes de otros mundos, pero entre esos representantes aparece Satanás como representante de esta tierra. Hasta ese punto, hasta ese momento, ya Satanás había logrado su cometido de hacer caer a la primera pareja en pecado. Entonces, cuando Cristo Jesús, en su plan de salvación, que es venir aquí a esta tierra, pues una de las misiones es arrebatarle ese principado y expulsar por completo a Satanás y toda su maldad que trajo a este mundo, porque ya él no es más, bueno, es que nunca lo fue, príncipe de esta tierra, sino que el príncipe es el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y que este segundo Adán no falló como el primer Adán, aunque tuvo más tentaciones. Él vivió una vida perfecta, cumplió la ley a la perfección, no cometió ningún pecado. Por lo tanto, Cristo Jesús fue y salió victorioso cuando vino a esta tierra para que tú y yo pudiésemos obtener la salvación. Él resucitó para vida eterna y nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Miren lo que dice Elena Harmon de White, El deseado de toda la gente, en la página 706. Solo en ocasión de la muerte de Cristo, las mentiras del enemigo fueron completamente expuestas. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Fíjense lo que estamos leyendo en esta cita, lo que declara aquí la hermana Elena Harmon de White. Hasta cierto punto, los seres celestiales creados por Dios no comprendían este gran conflicto. Posiblemente al ver que Dios había expulsado a Satanás, estaban acusando a Dios de que tal vez Dios fuese el culpable y Satanás en cierta forma tenía razón de lo que estaba acusando a Dios, de que era un tirano, de que sus leyes no eran justas. Pero cuando Cristo Jesús viene a morir en la cruz del Calvario, o sea, el Hijo de Dios, el nombre de Dios a nivel universal es limpio, es reivindicado. Porque con la muerte de Cristo Jesús, Satanás queda en evidencia de
todo lo que es capaz. Si fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles, si fue capaz de hacer caer a la primera pareja en el jardín del Edén, fue capaz de darle muerte al Hijo de Dios, ¿cuánto más no puede hacer? Entonces, el verdadero carácter de Satanás fue revelado a nivel universal. Esos eran los propósitos de Satanás. Por lo tanto, quedó en evidencia, porque con la muerte de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se esclarificó todo. Y los seres celestiales y los hombres aquí en esta tierra no deben de tener duda de que el instigador, el originador del mal es Satanás. Porque ya no es más Lucifer. Lucifer significa ángel de luz. Satanás significa adversario. Isaías 14, 12 al 14. Vamos a leer algunos versículos que están un poquito largos, pero son importantes para entender este conflicto. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense los deseos de Satanás de ser igual a Dios. Quería instaurar también su gobierno, su trono. Quería también gobernar a los seres celestiales. Quería estar por encima de Dios. Y ya no hubo solución para Satanás. Por lo tanto, fue arrojado él y la tercera parte de los ángeles que le seguían. Es evidente, queridos hermanos, que esta lucha inicia en el cielo y no en la tierra como muchos sinceros cristianos creen. No inició con Adán y Eva, eso inició en el cielo. Y luego fue trasladado toda esa maldad, esos deseos de Satanás a esta tierra, al jardín del Edén. Un lugar que era especial para Dios porque Dios lo había creado y había colocado allí a la primera pareja. De hecho, aquí les coloqué unas preguntas para que reflexionemos. ¿Qué dice la Biblia sobre el jardín del Edén? ¿Había algún significado especial en él? Vamos a estudiar cuál era el significado especial que había allí en el jardín del Edén, donde Dios colocó a nuestros primeros padres, a la primera pareja. Miren lo que dicen estos versículos. Génesis 3:8 y Génesis 2:15. O sea, el jardín del Edén era especial por estos dos puntos. Número 1, era un punto de encuentro. Y número 2, era un lugar de habitación. Moraba Dios antes del pecado allí en el jardín del Edén. Miren el número 1, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense, queridos hermanos, antes del pecado, nuestros primeros padres tenían esa comunión cara a cara con su Creador. Ahorita ya no podemos, porque somos pecadores. No podemos ni siquiera soportar la presencia de Dios, al menos no ahora. Tal vez cuando seamos revestidos, vamos a estar ante la presencia de Dios. Vamos a poder soportar su gloria, pero solo hasta cuando seamos revestidos, cuando Cristo venga y se manifieste en las nubes de los cielos, luego los santos y los que murieron y son resucitados. Bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Seremos revestidos para ser llevados con Cristo a la patria celestial, al cielo. Hasta allí tendremos la capacidad de estar ante la presencia de Dios. Pero fíjense lo que sucede allí en Génesis 3:8.
ahí está pasando algo raro, porque la primera pareja se esconde de Dios. ¿Y por qué se esconde? Porque es evidente que lo que provoca el pecado es la separación entre Dios y la humanidad. Y Cristo es el eslabón que viene a unir al ser humano con la deidad. Cristo es ese eslabón que nos une. Por eso es que tenemos que entender que lo que Cristo viene a hacer por cada uno de nosotros es suficiente para que tú y yo podamos obtener la salvación gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué era importante el jardín del Edén? Número 2, era un lugar de habitación, como dice allí la presentación. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, es evidente que era el hogar de nuestros primeros padres. Era un punto de encuentro con Dios, pero también era la habitación de nuestros primeros padres. Y todo lo que había allí, Dios lo puso en las manos de Adán y Eva. Y cuando menciona allí en Job 2:1 que Satanás se presenta ante la presencia de Dios, en realidad no era Satanás quien debía de ir, era Adán, porque a él se le había otorgado este mundo. Él tenía la potestad de sojuzgar, gobernar esta tierra, los animales, todo lo que existía, pero al caer en pecado entregan esa potestad al mal. Su principado fue desechado cuando desobedecieron a Dios. Dios les otorgó ese privilegio, pero al ellos desobedecer, echaron por tierra esa oportunidad. Muy bien, vamos a avanzar para que no nos llevemos mucho tiempo. Fíjense lo que dice este texto. El jardín del Edén era el lugar en donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con el Creador. El propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran allí en perfecta armonía y paz. Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados como agentes morales libres. Debían ejercer su libre albedrío al decidir si obedecer o no a las órdenes divinas. Miren, queridos hermanos, pues Dios no los colocó allí diciéndoles, pues están obligados solamente a rendirme adoración a mí. Claro que no. Recordemos que Dios hace seres libres, porque si Dios no hiciera seres libres, pues serían como unos robots que siguen algoritmos para hacer lo mismo. Y Dios les dio esa libertad para que ellos pudieran elegir aún estando en un lugar perfecto. Ahora fíjense muy bien, queridos hermanos, en las edades pasadas, allá en el cielo, cuando Lucifer pues decidió desobedecer a Dios, caer en pecado y intentar ser igual a Dios, establecer también él un gobierno, es evidente que también allá en el cielo había esa libertad de elección. Y los seres celestiales también fueron creados en libertad. Los ángeles, los querubines, los seres creados de otros mundos, fueron creados también en libertad. No están obligados a obedecer a Dios, sino que tienen esa libertad de decidir. Ahora voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un país, por ejemplo, un país comunista, Corea del Norte, donde las personas no tienen elección, solamente tienen que profesar la ideología comunista, socialista de aquel lugar. Y si intentan profesar otra ideología, pues son llevados a la cárcel y bueno, todo lo malo que le hace el gobierno a su pueblo en aquel lugar. Es evidente que Dios creó seres con libertad de elección. Nosotros, tú y yo, somos libres. Tú eres libre de escuchar o no escuchar este tema. Tú puedes decir, no me importa. O puedes decir, sí, quiero aprender más acerca de Dios, porque quiero
estar cerca de Dios. Pero eso es libertad y el Señor nos creó en libertad y creó a la primera pareja como seres libres, no que estaban obligados a seguir a Dios, sino que tenían esa libertad de elegir. Y yo creo que con el amor que Dios es, hubiese sido fácil, ¿no? Pues elegir por Dios. Pero recuerden que hay un instigador y ese instigador es Satanás, que siempre va a entrar en nuestras vidas en el punto más débil de cada uno de nosotros para hacernos caer y provocar esa separación entre Dios y nosotros. Y Él se va a mofar cuando nosotros caemos. Pero es allí donde entra el sacrificio de Cristo Jesús para ti y para mí, porque por medio de su sacrificio podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y qué importante es que entendamos eso, queridos hermanos y amigos que están viendo esta exposición. Muy bien, vamos a avanzar. Fíjense lo que dice esta pregunta. ¿Cómo nuestro planeta fue contaminado por el pecado? ¿Cómo es que un evento que surgió allá en el cielo se trasladó aquí a esta tierra? Vamos a estudiar algunos versículos claves. Miren lo que dice Génesis 2:6. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y fíjense Génesis 2:17, que está allí en pantalla. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden es expresa, queridos hermanos. Aquí Dios no está diciendo las cosas a medias, no. El Señor está siendo muy claro. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una orden específica. El Señor fue preciso, fue claro con la indicación allí. El Señor les dice, si desobedecen y obedecen al mal, pues la muerte va a hacer presencia en la vida del ser humano. Dios no jugó con las palabras allí, sino que fue muy preciso. Y quiero decirles algo, queridos hermanos, es que el Señor siempre se reserva algo. El Señor nos da todo. Vamos a poner un ejemplo. Los diezmos. El Señor dice, yo te doy todo el trabajo, las fuerzas, te doy todo. El recurso que tú recibes y el cual utilizas para mantener tu hogar, para suplir tus necesidades. Pero el Señor dice, el 10% me pertenece. El 90% tú puedes usarlo en tus asuntos, pero el 10% me pertenece. Y fíjense, otro ejemplo, el sábado. El Señor dice, te doy 6 días. 6 días te doy. Pero el séptimo, y en hebreo es Shabbat y en griego es Shabbatón, aparece 198 veces en las Sagradas Escrituras. Es una de las doctrinas con más evidencia bíblica. Dice, pero el día sábado es mío, no hagas en él obra alguna, no hagas tu voluntad. De hecho, es el 4.º mandamiento, allí en Éxodo 20. Y el Señor dice aquí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y eso fue lo que sucedió, queridos hermanos. No murieron al instante, pero vivieron muriendo en un mundo de pecado, de dolor, de enfermedad, de muerte. Imagínense a Adán y Eva, que fueron testigos de la primera muerte. Sus hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. La desgracia que tuvieron que vivir. Y allí comprendieron lo que realmente significaba la muerte que iba a traer el pecado para este mundo. Y así vivimos nosotros.
vivimos muriendo cada día con las enfermedades, con los problemas, con las necesidades económicas, problemas familiares, con la muerte de un amigo. Y yo creo que tú y yo no deseamos esto. Creo que tú y yo debemos de tener una visión más profunda de lo que es alcanzar mejor la vida eterna y no aferrarnos a este mundo. Debemos de tener un objetivo más claro en nosotros mismos, una mirada más allá de a lo que hemos nacido en esta tierra. Muy bien, queridos hermanos, entonces, pues allí lo tenemos, la orden es expresa, es muy directa lo que Dios está diciendo allí. Vamos a avanzar con otra presentación. Fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista. El fruto en sí mismo era inofensivo, pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de lealtad y obediencia del hombre. Como ser moral, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su conciencia. Fíjense lo que está diciendo allí el comentario bíblico adventista. Fíjense allí, el problema no es el fruto. Sí, porque pueden decir, es que el fruto tenía cierto... No, el fruto en sí era inofensivo. Pero la orden que Dios estaba dando era directa. Ahora, después de que Adán y Eva pues desobedecen a Dios, comen del fruto, imaginemos que Dios hubiese dicho, bueno, voy a cambiar. Voy a hacer como que no pasó nada y voy a tal vez hasta darle una segunda oportunidad. Vuelvo a poner el árbol allí. Pero entonces Dios se convertiría en un Dios que es cambiante en lo que dice. Y claro que no, la ley de Dios no cambia. Sus preceptos, su palabra no cambia. Cuando Dios dice algo, lo dice y lo cumple. La orden era explícita. Y aquí podemos ver que el objetivo era la prueba de lealtad y obediencia del hombre. Era necesario que el árbol de la ciencia del bien y del mal estuviera allí porque por medio de eso se iba a probar la lealtad y la obediencia de nuestros primeros padres. También la Biblia menciona que estaba el árbol de la vida. Y por eso es que cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le había prohibido, Dios tiene que expulsarlos del jardín del Edén, porque si comen del árbol de la vida van a vivir en pecado eternamente. Y es necesario expulsarlos. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que en realidad el problema no está en el fruto, sino en la prueba de lealtad y obediencia que fue rota por nuestros primeros padres. Echaron por tierra todo lo que Dios le había dado en sus manos. Y por medio de Adán el pecado pasó a los hombres. Por lo tanto, tú y yo también somos pecadores. Así de simple. Y dependemos de Cristo Jesús. Pero qué maravilloso es que en cuanto nuestros primeros padres caen en pecado, justo en ese momento entra el plan de salvación, de dar a su Hijo unigénito para que todos pudiésemos obtener la salvación y la redención de nuestros pecados. Qué maravilloso es lo que Dios está haciendo por nosotros. Porque no se queda allí, no, el Señor ofrece la solución. Y la solución es dar a su Hijo. Nadie más podía ocupar ese lugar, ni siquiera los ángeles más encumbrados, sino solamente el Hijo de Dios para poner en evidencia el mal de Satanás. Miren lo que dice esta carta de Elena Harmon de White. La voy a poner en pantalla completa para que podamos ver mejor. De 1900, dice, Dios creó al hombre para la gloria divina,
para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido moldeado de acuerdo con el carácter de Dios. Queridos y apreciados hermanos, eso hubiese sucedido si nuestros primeros padres no hubiesen desobedecido a Dios. Fíjense qué interesante esta cita, porque el plan de Dios para la raza humana eran planes grandiosos. Era poblar el cielo con la humanidad si hubiese pasado la prueba. Pero desafortunadamente Satanás con engaños hizo caer a la raza humana y la hundió en el pecado. Degradó a la humanidad, porque la humanidad, desde que Dios creó, porque Dios creó todo perfecto, al ser humano lo creó perfecto, pero cuando el pecado entró a este mundo se fue degradando. Miren cómo está la sociedad en este momento. Miren cómo están las noticias con el asunto de Ucrania, estos dos poderes, Estados Unidos, Rusia. Todo y toda esa maldad proviene de Satanás. El ser humano se ha ido degradando a tal punto que los científicos dicen ya no queda mucho tiempo para este mundo. Y también la vida moral del ser humano se ha ido degradando por consecuencia del pecado. Se ha ido degradando. Los hombres, las mujeres se han ido degradando. Se han ido separando y olvidando de Dios el Creador. Bueno, entonces eso es lo que hubiese sucedido si nuestros primeros padres hubiesen sido fieles a Dios. Génesis 3:16. Vamos a ver qué nos dice. Lo vamos a buscar en nuestras Biblias. Ustedes si tienen allí una Biblia, pues pueden leerlo conmigo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense esta pregunta, porque en realidad Satanás está tergiversando las palabras de Dios, y fue lo que hizo también en el desierto cuando quiso hacer caer a Jesús. Dijo las frases a medias. La palabra de Dios la dijo a media. Por ejemplo, él dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero qué interesante es cuando Cristo respondía, porque Cristo respondía con la palabra de Dios. De este desierto, ¿verdad? Desierto, desierto, te digo, menciona allí las Sagradas Escrituras. Entonces, y miren lo que dice aquí: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el Señor no había dicho eso. El Señor había dicho del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Las palabras de Lucifer son engañosas, pero es evidente que, y aquí podemos ver, el ser humano se apartó de la presencia de Dios, y al apartarse de la presencia de Dios quedaron expuestos a los engaños de Satanás. Algo que sucedió con Cristo Jesús es que nunca se apartó del Padre, y cuando quiso Satanás engañarlo, él le respondía con la misma palabra: con un escrito
está. Miren el versículo número 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense que hay otro engaño aquí. Miren lo que está diciendo Satanás. Dice allí, voy a repetir, dice allí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense que la serpiente es astuta porque está diciendo todo lo contrario de lo que Cristo está diciendo. Le está diciendo, no van a morir. Y fíjense el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué mentira más grande de Satanás. Aquí el último versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estábamos hablando en un principio y decíamos que Satanás no se te va a presentar tal como él es, sino que se va a presentar en tu debilidad. Vamos a poner un ejemplo. A una persona que le gusta el alcohol, Satanás no se le va a presentar tal como es, pero sí en una botella. Porque la misión de Satanás es hacer ver lo atractivo que es el pecado. Digo, porque si el pecado no fuese atractivo, entonces las personas no caerían en pecado. Y aquí lo que estamos viendo en estos versículos es que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era un árbol codiciable. Fíjense allí la palabra codiciable, la codicia de alcanzar la sabiduría. Y entonces, al codiciar, pues toma del fruto del árbol y lo come, desobedeciendo la orden que era muy directa de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahora, la mayoría de los pecados, queridos hermanos, entra por la codicia. Si una persona va a robar, antes de robar, va a codiciar. Si una persona va a adulterar, antes de adulterar, va a codiciar. Si una persona mata o va a matar, por delante está la codicia. Y así sucesivamente. Por eso es que hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Y ya dice qué cosas no hay que codiciar. Y fue lo que sucedió allí en el jardín del Edén. Eva empezó a codiciar el árbol, vio que el fruto era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y después de eso, después de codiciar, cayó en pecado. Entonces, pues así entró el pecado a este mundo. Satanás no se presentó como lo que es, sino se presentó como uno de los animales más hermosos del jardín del Edén, que era la serpiente. Aunque Eva debió de haber deducido que una serpiente no hablaba, sin embargo, al separarse de su esposo, al separarse de Dios, pues se separó de la fuente de la protección divina y cayó en el engaño de Satanás. Cuando tú y yo nos separamos de Dios, también tendemos a caer en el engaño de Satanás. Pero cuando vivimos en armonía con Dios, buscando siempre de su palabra, de la oración, de la congregación, pues nos vamos a mantener protegidos allí, en ese círculo, con el poder de Dios. Por eso, queridos y apreciados, es importante que
nos mantengamos siempre ante la presencia de Dios, que busquemos siempre de Él a cada momento y a cada instante. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Dice allí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Miren qué importante este versículo, lo que está diciendo aquí Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también nosotros, como personas, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Así que lo que sucedió allí en el jardín del Edén también se repite muchas veces en nuestras vidas, porque Satanás también nos engaña. Satanás también pervierte nuestro sentido, las 5 avenidas del alma: el tacto, la vista, lo que vemos, la boca, lo que comemos, lo que oímos. Pervierte también nuestros sentidos. Y el ser humano, la tendencia del ser humano es hacia el pecado. Pero tenemos que comprender que detrás de todo esto está el instigador, que es Satanás. Y comprender que es Él quien nos hace caer una y otra vez. Hay personas que viven con vicios, drogas, alcohol, sexo, juegos, dinero, y caen, vuelven a caer una y otra vez porque Satanás ha enviciado sus sentidos. Pero queridos amigos, tenemos a un Dios poderoso que puede librarnos de las garras de Satanás. Tenemos a un Dios poderoso que puede y es capaz de perdonarnos y hacer de nuestra vida algo nuevo, renovado, alguien que puede sustituirnos a nosotros, porque Cristo es nuestro sustituto. En realidad, la paga del pecado es la muerte, de acuerdo a lo que dice Romanos. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna. O sea, quienes cometieron pecado, quienes cayeron en transgresión, quienes desobedecieron, fueron los seres humanos. Dios no tenía ninguna necesidad de enviar a su Hijo. Sin embargo, lo hizo, porque Él es el sustituto. Él ocupó nuestro lugar. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo pagó con su muerte en la cruz del Calvario, y su muerte es más que suficiente para que tú y yo podamos obtener la salvación y la redención de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta por qué es que Cristo es nuestro sustituto? Porque literalmente Él cargó el peso de nuestros pecados. Y Él veía cómo muchas veces nosotros le íbamos a rechazar y lo íbamos a volver a crucificar una y otra vez, cada vez que transgredimos y cometemos pecados. El Señor desea que tú y yo comprendamos bien que ya el precio fue pagado con la muerte de Cristo Jesús, que ya la victoria ha sido lograda, pero nosotros tenemos que hacer uso de ese gran sacrificio, porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es un regalo. Pero si no nos entregamos a Él, aún tiene allí el moño ese regalo. De nada sirve que Cristo muera por ti y por mí si decidimos no entregarnos a Él, sino entregarnos a la concupiscencia y a los pecados que Satanás ofrece para los seres humanos en este mundo, que son muchos, y que miles y millones de personas caen en las tentaciones día a día, siguiendo a los preceptos de Satanás aquí en esta tierra.
Entonces, pues el Señor nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Cuál fue la solución divina al problema del pecado? ¿Cómo Dios salvaría a los seres humanos de la muerte eterna? Recordemos la orden era expresa, era explícita, era directa. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden allí está. Dios no podía cambiar ya lo que había dicho, porque si Dios hubiese cambiado esas palabras, no hubiese sido un Dios que no tuviese seriedad en sus palabras. Sin embargo, lo que Dios dijo ya no se puede cambiar. Ahora lo único que quedaba era enviar a su Hijo para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Ya la orden estaba dada, ¿sí? No es como nosotros, decimos una cosa, luego decimos otra y así vamos. No, Dios es Dios y Dios no cambia, porque Dios no es como los seres humanos. Así que ya la orden estaba dada, la indicación. Y aquí es donde podemos ver el versículo que habíamos leído en un principio. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Lo que está diciendo el versículo es, aunque Satanás hizo caer a nuestros primeros padres en pecado, en realidad Cristo iba a venir a vencerlo, iba a venir a pisar la cabeza de la serpiente para vencer por siempre al pecado. Qué maravillosa es esta profecía mesiánica, porque en ella podemos ver la promesa que se le hizo también a nuestros primeros padres, de que iba a venir un Mesías a rescatarlos del pecado. Ya en nuestro tiempo ese Mesías ya vino. A nosotros nos toca creer que fue así. A los del Antiguo Testamento les tocaba creer que iba a venir el Mesías venidero. Bueno, pues allí está la promesa. En cuanto nuestros primeros padres caen en pecado, también se presenta el plan de salvación. Dice la deidad, nuestros seres creados cayeron en pecado, ahora entra en acción el plan B. Y el plan B era que Dios iba a dar a su Hijo unigénito. Miren lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor vino a darnos la vida eterna. Se compadeció de nosotros, sus criaturas, y vino a este mundo, se rebajó, dejó su trono, dejó su cetro, dejó su gobierno para venir como un ser humano a esta tierra, venir a sufrir como tú y yo hemos sufrido, vivió lo que tú y yo hemos vivido. Por lo tanto, tenemos a un Dios que nos comprende. Génesis 3:21 dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. O sea, eso fue después de que cayeron en pecado. Hizo túnicas de pieles y lo vistió. Después de la desobediencia, después de que ellos caen en pecado, pues allí se puede ver con esas túnicas que hubo unos primeros sacrificios de animales, posiblemente fueron corderos, y que simbolizaban que iba a venir un Mesías a rescatarlos, que iba a venir el Hijo de Dios a librarlos del pecado en el que habían caído, que no todo estaba perdido, sino que todavía había una segunda oportunidad. Qué maravilloso es y habrá sido para Adán el saber que Cristo todavía estaba dispuesto a rescatarlos del pecado. Imagínense qué suspiro de nuestros primeros padres. Y esas profecías mesiánicas
pues se fueron más bien recordando en el Antiguo Testamento. Los patriarcas, por ejemplo, siempre ofrecieron sacrificios, ofrecieron corderos que simbolizaban la venida de un Mesías. Miren lo que dice aquí Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. O sea, la promesa que se le hizo a Abraham es que de esa descendencia de Abraham, de todos los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac y así sucesivamente, iba a venir la simiente, y la simiente era Cristo Jesús, quien iba a venir a rescatarlos de la ruina y del pecado. Y eso se fue predicando en el Antiguo Testamento. Los patriarcas lo tenían muy en mente, lo tenían siempre presente. También el pueblo de Israel tenía presente la venida del Mesías. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. ¿Quién vino a destruirlo? Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice la primera parte del versículo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo Jesús, y se los dije hace un momento, dejó su trono, dejó su gobierno allá en el cielo. Imagínense, era el rey del universo. Era Dios a nivel universal, es quien gobernaba todos los mundos. Sin embargo, Cristo no se aferró a nada de eso, sino que vino, se hizo hombre, adquirió la naturaleza humana y vivió como uno de nosotros. Sufrió, vivió el sufrimiento, también vivió las tentaciones de Satanás en carne propia. Vivió lo que tú y yo vivimos. Cristo se rebajó para venir a salvar a la chusma, que somos nosotros. Así que qué maravilloso es Dios, que deja su trono para venir con esta raza de seres humanos caídos en pecado. Viene por nosotros para salvarnos, porque el Señor, para Él somos valiosos. Somos la joya de la corona. Y quiero decirles que el Señor va a restaurar este planeta a su originalidad. Y va a restaurarnos a cada uno de nosotros si creemos en sus promesas. El Señor viene a hacer las cosas nuevas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, menciona Apocalipsis. Bueno, esas son promesas que Dios nos ha dado. Él vino y venció al pecado en la cruz del Calvario. Y después de eso viene por sus santos, por los que creyeron en Él, los lleva al cielo 1000 años. Luego regresamos a la tierra para recibir esta tierra renovada. Qué maravillosas promesas. Tenemos que aferrarnos a las promesas que el Señor nos ha declarado. Dice estos versículos, Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Esto fue cuando Abraham, el Señor dice, ve a ofrecer sacrificio al monte Moria, y no había que sacrificar y tenía que sacrificar a su hijo. Sin embargo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dice, detente, y aparece el cordero. Pero ese cordero, y era lo que les estaba yo diciendo, simbolizaba la venida del Mesías. Abraham entendía bien este concepto, y también nuestros patriarcas, incluso nuestros primeros padres.
Adán y Eva entendían que Cristo iba a venir para rescatarlos del pecado. Y también el pueblo de Israel entendió este mensaje. Génesis 46:1 dice, salió Israel con todo lo que tenía, o sea, Jacob, y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquí lo tenemos también. Todos los patriarcas ofrecían sacrificio, que era simbolismo de la venida del Mesías. Entonces, ellos tenían bien en claro cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Esa es una pregunta que siempre me han hecho. De la misma manera como nos salvamos nosotros. Ellos tenían que creer en la venida del Mesías. Y nosotros tenemos que creer que el Mesías vino y que viene a rescatarnos, a llevarnos al cielo. Así que de la misma manera, también a ellos también les fue dado este mensaje. Muy bien, vamos a avanzar. Miren también el pueblo de Israel, era también lo que yo les estaba comentando. Así también en las fiestas establecidas por Dios en el Sinaí, eso está en Éxodo 12, Levítico 23. En la construcción y en los servicios del santuario terrenal, las buenas nuevas de salvación eran predicadas a todos los pueblos. Cada animal sacrificado era un símbolo de la fe y de la esperanza en la vida del Mesías Salvador. En realidad, el Señor le dice a Moisés que erigiera un santuario aquí en la tierra. Y era un santuario movible que iba de un lugar a otro mientras los israelitas estaban en el desierto. Allí en el santuario terrenal se hacían los sacrificios tarde y mañana, sacrificios por el pecado. Y esos sacrificios simbolizaban la muerte de Cristo Jesús. O sea, el pueblo de Dios entendía que por medio de esos sacrificios era pues el simbolismo de que iba a venir el Mesías a rescatarlos como nación. Entonces también allí, eso sucedió también con el pueblo de Israel. No quiero ahondar más porque este es un tema también, es un tema específico, nada más hablar de esto. Pero también en el santuario se recordaba al Mesías venidero. Miren lo que dice Zacarías 13:6, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis enemigos. O sea, es evidente que Cristo viene y vino a rescatarnos, más bien vino a rescatarnos del pecado, pero va a quedar la evidencia. Y la evidencia van a ser las heridas en sus manos, en sus pies y en sus costados del gran sacrificio. Cuando todo este mundo sea renovado, cuando estemos en la tierra nueva, pues ahí va a estar la evidencia. Los seres celestiales van a entender que el pecado trae desgracias y ya no va a haber más deseo de caer en pecado. O sea, todos vamos a estar convencidos de que Dios es justo, es perfecto y que es amor. Y vamos a aceptarlo porque vamos a estar convencidos de lo que Él es e hizo por nosotros. Miren lo que dice aquí último versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esta es una promesa que el Señor dejó allí en su palabra. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. La pregunta es, ¿quieres responder a Cristo Jesús? Él está tocando tu puerta en este momento. La invitación es para que tú abras la puerta, para que Él pueda entrar en tu vida. Y miren lo que dice al final del versículo. Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te gustaría estar ante la presencia de Dios
en la cena del Cordero que se va a celebrar allá en el cielo. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Algunos tienen placeres por poco tiempo en esta tierra, porque las cosas de este mundo son perecederas, pero las cosas que Dios nos ofrece son eternas. La Sagrada Escritura dice, las cosas que se ven pues son perecederas, pero las invisibles son eternas. Muchas veces nosotros tenemos que mirar más allá de lo que podemos entender y comprender de lo que es el cielo y de lo que Dios nos ofrece. Pero imagínense que lo que Dios nos ofrece es mucho mejor de lo que tenemos aquí en esta tierra. Queridos amigos y hermanos, yo creo que nosotros hemos sufrido de alguna forma u otra en este mundo. Y ya basta de tanto sufrimiento. Es momento de entregarnos a Cristo Jesús, porque Cristo va a hacer todas las cosas nuevas. Y como dice Apocalipsis, ya no habrá más llanto, dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mi invitación es para que aceptes a Cristo Jesús, su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario. Y concluyo con una oración. Si estás pues allí viendo este video, inclina tu rostro porque vamos a orar para que el Señor pueda crear en nosotros la voluntad de seguirle y vivir siempre de acuerdo a sus preceptos, obedeciéndole. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Gracias, Señor, te damos por el gran sacrificio que tú hiciste de dar a tu Hijo en la cruz del Calvario para que todo ser humano pueda obtener la salvación. Hoy he predicado para algunas personas que necesitan de Cristo Jesús. Reconocemos que eres tú el único quien puede librarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de las garras de Satanás. Solamente en ti podemos obtener la victoria. Ayúdanos a aferrarnos a esa promesa y reconocer el plan de salvación que tú has trazado para cada uno de nosotros. Pido por todos los que han visto esta ponencia, para que con tu poder puedan alcanzar la victoria y puedan ser parte de tu pronto regreso y de las promesas como el reino de los cielos, la tierra nueva. Ayúdalos para que puedan ellos desde hoy en adelante tomar una decisión de aceptar a Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos ya concluido esta temática. Vamos a estar subiendo periódicamente nuevos temas. Quiero invitarlos para que se suscriban a este canal, también para que compartan estos temas. Que el Señor les bendiga.